Mahid, que estoy reemplazando esta noche, y les doy la cordial bienvenida al programa de telemedicina Resiste Bolivia. Hasta el día de hoy tenemos más de 4.000 médicos inscritos al programa. Se hicieron 38.000 reproducciones de los videos de las capacitaciones previas, y para esta capacitación de esta noche tenemos 257 nuevos inscritos. Hoy continuamos la capacitación con el tema SARS-CoV-2 en niños con enfermedades pulmonares crónicas. Y tengo el honor de presentar a los tres panelistas, que es el doctor Nelson Vilca Ala, neumólogo pediatra, docente posgrado de la UMSA y fellow en Fisiología Respiratoria en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México. Él va a dar el tema SARS-CoV-2 en niños con enfermedades crónicas. La doctora Adriana Asturizaga Mallea, que es neumóloga en la Caja de la Banca Privada en La Paz y máster en Ciencias Médicas. Y el doctor Ramiro Cabrera Meneses, neumólogo pediatra en el Hospital de Niño Dr. Mario Ortiz Suárez en la ciudad de Santa Cruz y jefe del departamento COVID. Formado en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y máster en Gerencia en Salud de la UMSA. Bienvenidos, muchas gracias. Adelante, doctora Asturizaga. No, perdón, doctor Vilca primero. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar con ustedes. Déjenme un poquito platicarles ahora de las enfermedades crónicas y en las cuales tenemos que tener especial cuidado, y sobre todo de una iniciativa que nació, ¿no? de un grupo de amigos, y en conjunto pudimos empezar a recoger datos por un estudio multicéntrico. Gracias a todos. Bueno, todos ya conocen al doctor Ramiro Cabrera, entrañable amigo de años. Adriana Asturizaga, igual, entrañable amiga de hace años de la residencia de pediatría, su servidor. Y el investigador Cristian Roca, que por azares de la vida, bueno, no por azares, sino por su capacidad, se encuentra cursando la beca en Estados Unidos para un doctorado, para un postdoctorado, ¿no? Él ha sido uno de los pilares fundamentales en la investigación, en el estudio multicéntrico que hemos realizado. Este es el grupo de colegas bolivianos que nos están ayudando a nivel nacional. Ahora sí, de lleno. ¿Qué hemos encontrado respecto? Bueno, comentarles a todos que esto todavía está en pañales, ¿no? Estamos empezando apenas a poder comprender esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad hace debut con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el síndrome transitorio inflamatorio multisistémico a coronavirus es algo que recién estamos comprendiendo. En ese entendido, he hecho una búsqueda sistemática de la literatura y nos hemos encontrado con muy pocas cosas realmente muy basadas en la evidencia, ¿no? Pero de manera general, podemos decir que las enfermedades crónicas relacionadas a mayor riesgo de complicaciones por coronavirus incluyen los que tenemos en el cuadro del lado derecho, como podemos ver acá, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, tenemos un niño sano que sea menor de 1 año, tiene potencialmente riesgo. Ya, las inmunodeficiencias primarias, secundarias también, enfermedades cardíacas, neuromusculares, condiciones de base como diabetes, trasplantados, enfermedades oncológicas, enfermedades metabólicas, tienen el riesgo incrementado para poder complicarse por coronavirus. Pero especialmente dentro de este grupo, lo que se ha identificado son el grupo de las enfermedades inflamatorias crónicas, llámese artritis reumatoideas, espondiloartrosis, como factores de riesgo, y sobre todo la obesidad, ¿no? Muy importante porque el riesgo de complicaciones y de ingreso a terapia intensiva es 6 veces más alto cuando el índice de masa corporal excede los 35 kilogramos metros cuadrados. ¿Okay? Es un factor muy importante de lo que se ha estudiado. Dentro de las causas netamente respiratorias, encontramos problemas propios de la vía aérea. ¿Qué quiere decir?
malformaciones pulmonares con las que hayan nacido, ¿ya? Enfermedad por reflujo gastroesofágico con trastorno de glutorio o síndrome aspirativo, o neumopatía crónica por microaspiración, que viene a ser lo mismo, portador de traqueostomía, niños con displasia broncopulmonar, prematuros con displasia broncopulmonar, ¿no? Bronquiolitis obliterante, que es una condición adquirida. Estos van a jugar un papel, un factor de riesgo importante de poderse complicar frente a coronavirus. Sin embargo, más adelante también mis colegas desarrollarán otros tópicos de condiciones pulmonares crónicas que pueden condicionar mayor riesgo por coronavirus. Muy bien. Ahora, hay una guía que toma en cuenta a los adolescentes y a los adultos como factores de riesgo. Dentro de toda la literatura mundial, esta guía australiana hace mención que entre adolescentes y adultos, un factor de riesgo asociado a neumonía y coronavirus vendría a ser uno de los factores importantes, ¿ya? La hipertensión arterial, que es poco probable en un niño o un adolescente, ¿no? Y podemos ver acá como otras condiciones importantes, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica del adulto, ¿no? Que juega un papel no tan importante, pero al fin y al cabo está dentro de las 8 principales causas como factor de riesgo. Muy bien, otra cosa que debemos también comprender, ¿no? A nivel mundial se ha descrito la mortalidad en Bolivia es menor, en todos los niños a nivel mundial es menor, y Bolivia pues está a la par de otros países, como podemos ver en este cuadro, ¿no? En este cuadro, por ejemplo, analizando la mortalidad a junio de este año, podemos ver, por ejemplo, que los menores de un año, la mortalidad es mucho, mucho menor. Y si llegamos hasta los 5 años, sigue siendo menor con predominio del sexo masculino. Entonces, de manera general, podemos decir que los niños tienen muy baja mortalidad, que tienen, por lo general, buena evolución. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la historia de coronavirus? ¿Qué es lo que nos motivó? Pues coronavirus ingresa en marzo a nuestro país, ¿no? En primera instancia, el hospital del niño Mario Ortiz recibe en Santa Cruz, ¿no? Y se forma el departamento de coronavirus en los espacios de las salas de neonatología y infectología. Entonces, un grupo boliviano de neumólogos pediatras, inicialmente encabezados a la cabeza de la doctora Pinto, ¿no? Decidimos hacer una actualización, una revisión sistemática de lo que es coronavirus, ¿no? Encontrando puntos coincidentes y haciendo énfasis en los factores que pueden tener mala o buena evolución, ¿no? Se coincide y finalmente, pasa el tiempo, se decide tomar la iniciativa de recoger los datos e iniciar un protocolo de estudio, como es el estudio multicéntrico que actualmente se está desarrollando a nivel Bolivia. Para no olvidarnos, debemos recordar que el coronavirus es un virus ARN, ¿no? Grande, pesado, como nos dijeron. Estas son las estructuras del virus, ¿no? La proteína de la espiga, la envoltura, el núcleo, ¿no? El material de RNA. Pero también debemos comprender que este virus no es nuevo del todo, ¿no? Nosotros lo conocemos desde 1967 que hemos podido secuenciarlo, y hace más de 10 años lo conocemos como SARS-CoV-1, o el síndrome de MERS en el 2012. Entonces es un virus que realmente ha estado presente desde hace mucho tiempo entre nosotros. Bueno, ¿cuál es la definición de caso? Bueno, realmente la definición de caso es un dolor de cabeza hasta ahora. Hemos revisado guías de múltiples países, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos decir que la sospecha de un niño con fiebre, con tos, dificultad respiratoria, síntomas digestivos, lesiones dérmicas, ¿no? Uno o dos de estos criterios que se ven en el primer párrafo ya se puede definir como sospecha de caso. Y adicionalmente podemos comentar que los viajes o la residencia dentro de los 14 previos a la enfermedad también es como factor de riesgo. Actualmente estamos en fase 5, en fase de contención. Podemos decir que el 55% de los niños se contagia por un adulto, ¿no? Es decir, la mayoría de los niños, ¿no? Pero también podemos mencionar, ¿no?
que el contacto, el hecho de que el niño tome contacto con un paciente adulto que reúna la definición de caso, ya lo clasifica en definición de caso. Y también en personas en contacto cerrado, igual con síntomas de coronavirus, ya se clasifica como definición de caso. Una cosa es caso confirmado, es el caso que tiene ya con la prueba, la reacción en cadena polimerasa en tiempo real, que es positiva para coronavirus. También existe otra eventualidad, que el niño tenga todos los signos y síntomas de la definición de caso y el PCR-RT sea negativo. En este caso, el niño pasa a ser como caso compatible, lo cual no descarta la enfermedad. ¿Okay? Ahora, respecto a la transmisión, mucho se ha hablado de la transmisión, de que es un virus grande, de que 3 horas está en el medio ambiente, dependiendo en qué tipo de superficies, mayor duración, por ejemplo, sobre superficies plásticas, sobre la madera, menor duración sobre las superficies metálicas, ¿no? Esto depende del tamaño del virus. También se ha tomado en cuenta los factores asociados a la transmisión, como ellos, por ejemplo, estaba en boga lo que se decía la radiación ultravioleta, que como podemos ver de este lado, para los meses en los que estamos actualmente, en invierno, la radiación ultravioleta ha bajado a 7, ¿no? 7, 8, ¿no? Lo cual estaría jugando en contra para que la transmisión sea mayor en nuestro medio. Otro punto importante, existe un par de artículos que ha hecho referencia a que, por ejemplo, la transmisión, ¿no? Los niños no fueran súper diseminadores, ¿no? Y al respecto de este artículo de Islandia, ha habido otros artículos que han refutado esto. Sin embargo, actualmente lo que sabemos es que los menores de 10 años son menos transmisores respecto a los que tienen más de 10 años, que prácticamente serían transmisores en la misma proporción que un adulto. Ahora también existe una página de seguridad nacional de Estados Unidos que que toma en cuenta la transmisión del aire en tiempo real basado en los parámetros de radiación ultravioleta, temperatura y humedad relativa. En el ejemplo, por ejemplo, se hizo con los tiempos reales de la ciudad de La Paz, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que en promedio, ¿no? Un virus estaría vivo que pueda transmitirse 4.7 minutos, ¿no? En cambio, la transmisión sobre superficies, ¿no? Estaríamos en el orden de 14.8 horas, en comparación con Santa Cruz, donde la transmisión en el aire sería menor, sin embargo, y también la transmisión por superficies inanimadas sería menor respecto a La Paz. Esto hace un tiempo atrás, hace un mes y medio, seguramente alguien me iba a decir, estás loco. En Santa Cruz la diseminación es mayor y en La Paz es menor. Pero actualmente con la casuística que tenemos, con los brotes, con los casos positivos que se ha reportado, esto que se menciona en esta página, ¿no? Parece encontrar cierta razón. Sin embargo, nosotros después de reunirnos entre varios neumólogos pediatras de Bolivia, decimos que a lo mejor esto, ¿no? Tenga que ver no solamente con la humedad, radiación ultravioleta y temperatura, sino tenga que ver con factores socioeconómicos, tenga que ver con la calidad del aire ambiente y con la altitud. Entonces nosotros ponemos en juego que son alrededor de 6 factores de riesgo. Y esto a su vez ha sido soportado por algunos artículos que han mencionado que a mayor densidad poblacional, ¿no? Que también parece lógico que a mayor densidad poblacional la transmisión sería mayor. Entonces, bueno, seguimos buscando, viendo si tan difícil es realmente la definición de caso, ¿cuál es la frecuencia de signos y síntomas que hemos identificado o que se han visto en este periodo de tiempo, ¿no? En los niños. Entonces, en esta revisión sistemática de 7.780 niños, podemos ver, por ejemplo, ¿no? Que en un número importante son asintomáticos y luego recién empezamos con la presencia de fiebre, presencia de tos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, rinorrea, mialgia, dolor de garganta, disnea, dolor abdominal, vómitos, ¿no? Eritema faríngeo
¿no? Disminución de la alimentación y rash, ¿no? En el orden de porcentaje, ¿no? Como podemos ver, los asintomáticos, la fiebre y la tos son importantes. Y algo llamativo dentro de esto es el dolor de garganta y la mialgia, ¿no? Que estos hallazgos son coincidentes con nuestros en las diferentes ciudades de La Paz y Santa Cruz. Como les había mencionado, este estudio multicéntrico está realizando entre La Paz, Oruro y Santa Cruz. Entonces nosotros, coincidentemente con este 18% que se reporta en la revisión sistemática, nosotros estamos informando que nosotros tenemos un 7% de dolor faríngeo, ¿no? Y en La Paz tenemos mayor proporción de dolor faríngeo, lo cual parece diferente. Si podemos comparar ambas diapositivas, de este lado, por ejemplo, ¿no? El dolor faríngeo, ¿no? Está en el 18%, ¿no? En Santa Cruz estaría en el 7% y nosotros en el 37%. Este hallazgo parece estadísticamente significativo, está presente en 2 lugares, ¿no? Y no creemos que se vaya a modificar mucho. La tos también ha estado presente en ambos lugares, sin embargo, para este análisis de estos 100 pacientes, creemos que esto todavía puede sufrir alguna modificación, sin embargo, el dolor faríngeo creemos que no se va a modificar, ¿no? Y que esto es un hallazgo estadísticamente significativo. Algo también importante que, bueno, todavía no tiene una relevancia estadísticamente significativa es la presencia de mayor diarrea a nivel del llano, y en la altura de La Paz y Oruro tendríamos menor proporción de diarrea. Sin embargo, esto también será analizado más adelante, porque todavía creemos que tenemos como un mes o mes y medio más para todavía seguir recogiendo datos. Esto en cuanto a las manifestaciones clínicas, ¿no? Otro dato llamativo al respecto, el dolor faríngeo ha correlacionado muy bien con el eritema faríngeo, como podemos ver en este gráfico, ¿no? Entonces podemos ver que este hallazgo todavía no está del todo, no tiene una significancia estadística, ¿no? Pero igualito es algo que se va a ir observando y se va a ir investigando. Algo que nos ha llamado mucho la atención es la frecuencia respiratoria, ¿no? Como podemos ver, ninguno de ellos ha tenido un gran cambio en la frecuencia respiratoria, ¿no? Se puede ver que no han entrado con mayor dificultad respiratoria, ¿no? Eso es estadísticamente significativo, lo cual correlacionaría con la evolución favorable y el alto porcentaje de asintomáticos pacientes leves en pediatría, ¿no? Entonces, realmente eso es muy importante. También lo otro que hemos encontrado, una relación que estamos viendo acá, por ejemplo, la saturación por pulso oximetría en Santa Cruz obviamente es mayor, y en La Paz podríamos, les decíamos nosotros, como vamos a ver más adelante, la relación entre los que se hubieran hospitalizado a terapia intensiva y los que no se hubieran hospitalizado, hemos llegado a un análisis preliminar de que los niños que han llegado en mejor estado en la ciudad de Santa Cruz han ingresado en mayor porcentaje a la terapia intensiva respecto a estos niños con hipoxemia que no han ingresado a terapia intensiva. Esto todavía es un análisis preliminar que seguramente se va a ir aclarando a la conclusión del estudio. Ahora voy a ceder el paso a mi compañera Adriana Struizada, que les va a comentar otros hallazgos también estadísticamente significativos en este estudio multicéntrico. Ahora sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer la invitación para poder seguir continuando con estas capacitaciones. Bueno, el tópico que yo voy a tocar es asma y COVID. Como Nelson ya les había mencionado, realmente el buscar factores de riesgo que puedan asociarse a la infección está más relacionado en qué es lo que, cómo vamos a actuar y qué es lo que tenemos que esperar en estos pacientes. Entonces, no solamente pues el asma como la enfermedad crónica más común en pediatría, sino otras patologías son importantes estar en busca o estar más atento en estos pacientes para buscar datos de alarma que nos puedan estar sugiriendo que estos niños pueden evolucionar a enfermedad grave.
En relación con el asma, particularmente, pues nosotros no tenemos, no hay no se reporta, no se está reportando el asma, no se sabe si esto es de manera causal o lo están solamente englobado como enfermedades respiratorias. Hay pocos estudios como esta revisión sistemática que es de 444, perdón, que de todos estos estudios solamente en uno se ha reportado que los pacientes que tenían COVID, 40 eran pacientes con asma, en niños. Estamos hablando en población pediátrica. Esta es una revisión sistemática buscando asma y COVID en niños, donde se ha buscado en todos los artículos, ha habido en tres pasos, pero realmente su conclusión es de que no hay datos de pacientes con asma o cuál es la prevalencia de los pacientes asmáticos que están cursando con COVID. Y más bien dentro de sus conclusiones es que se llaman o invitan a que se puede estar reportando esto en las series de casos o principalmente en las series de casos. Nosotros en el estudio solamente no tenemos realmente cuántos pacientes han sido con asma, han sido muy poquitos y todavía nosotros nos falta hacer la estratificación. Pero bueno, en función a eso tenemos dos escenarios. ¿Cuál ha sido el impacto del COVID en el paciente asmático? Y después va a ser cuál ha sido el impacto del asma en el SARS-CoV-2. Vamos a empezar por este impacto. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No? ¿Qué ha conllevado esta pandemia? Como sabemos, el asma es la enfermedad crónica más común en pediatría. El impacto en el asma realmente ha sido principalmente en racionalizar el manejo, ¿no? Y poder mejorar la atención en sistemas de salud para poder tener mayor control en la enfermedad. El COVID lo que nos ha ocasionado esto en todo sentido es que hay un cambio en la práctica clínica, no hay una minimización del contacto y también disminución de los procedimientos de aerosolización, que era algo que era de diario con los pacientes asmáticos, hacer sus controles de manera periódica, escuchar si está bien controlado y eventualmente puedes usar nebulizaciones o usar algún tratamiento en aerosol. Por lo tanto, la evaluación también de pacientes nuevos ha disminuido porque no están acudiendo a la consulta habitual, porque no tenemos la consulta regular de neumología o de pediatría. Por lo tanto, esta evaluación, que principalmente era clínica y en pruebas de función respiratoria, también se modifica porque los pocos pacientes que acuden, la evaluación prácticamente es más clínica y las pruebas de función respiratoria, principalmente la espirometría, se está quedando un poco al lado por este tiempo, ¿no? Y además, también la pandemia ha favorecido a la telemedicina. Y con esto, como habíamos dicho, ya no se usan estas pruebas tan objetivas, ¿no? Como las pruebas de función respiratoria y estamos usando más el cuestionario de control como una medida de cómo están evolucionando o cómo se encuentran estos pacientitos. ¿Qué se ha visto? Que con esta pandemia ha habido una mejoría. La mayoría, bueno, no la mayoría, sino una mejoría en 20% de los pacientes. ¿Y a qué se está atribuyendo esto? En que probablemente los papás por temor o porque ya están más tiempo en casa, porque también están en aislamiento social, ha mejorado la adherencia al tratamiento, especialmente con los corticoides inhalados. Aló, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Hola. Ahora sí la escuchamos. Ahora sí, Adelante. perdón, se fue la señal. Entonces, ok.
En cuanto al impacto, les decía que ha habido una mejoría en 20%, puede deberse a adherencia, distanciamiento social, que no tienen actividades escolares, por lo tanto hay una reducción de los desencadenantes, ¿no? Las infecciones respiratorias, la contaminación, los alergenos externos y también ha habido una disminución en el ejercicio físico. Y se ha visto que hay un empeoramiento en el 10% de los pacientes, que principalmente es Doctora Asturizaga, no se ven sus diapositivas. ¿Podría volver a compartir su pantalla, por favor? Aló. Hola. Hola. Hola, hola, ahora sí se ve. Aló. Hola, Adriana, ahora sí se ve, se escucha. Aló. Hola. Hola, hola, Adri. Aló. Hola. Hola, hola, Doctora, la hola. escuchamos, pero ¿podría volver a compartir su pantalla? Hola. Ya. Ya. Sí. Con- Bueno, tal vez podemos, mientras que la doctora Asturizaga, ojalá se pueda conectar otra vez Aló. Hola, ¿nos escucha? Sí, ¿me escuchan? Bien. Ahora sí, Sí. ¿podría volver a compartir su Sí. pantalla? ¿Ahora me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí, le escuchamos, doctora. Sí. Bueno, entonces, Pero su voy a pantalla no continuar. la vemos. Voy a continuar con No vemos el su pantalla. impacto de... y bueno, sí, ok. Entonces, la disminución del SARS-CoV-2, la disminución también ha disminuido en emergencias, ¿no? De 3 a 5 niños, Disminuido esto ha en bajado a 1 a 2 niños por emergencias, ¿no? De semana. 3 a 5 niños. Esto es igual Esto nos ha está bajado a considerando 1 a a 2 que hay una niños mejoría por de adherencia, semana. mejoría en calidad Esto del es igual aire, está el cierre considerando de las a que hay una escuelas mejoría y de una adherencia, una disminución disminución también también. de los virus Asturizaga, mil respiratorios. disculpas por interrumpirla, pero la calidad es pésima. Se escucha con mucho eco y no vemos tampoco su pantalla. ¿Podría volver a compartir la pantalla? Ya, ahora vemos la pantalla. Ahora sí, muy bien. Pero Entonces, se escucha con esta mucho eco diapositiva, todavía, doctora, perdón. ¿Tiene tal ahora vez dos sí, micrófonos abiertos? ¿Puede apagar uno? No, el otro creo. ¿ahora me escuchan? ¿Sí? Hola, sí, ahora sí. A mil Muy disculpas, bien, no gracias. sé, a veces nos juega una mala pasada el internet. Bueno, entonces el impacto del SARS-CoV-2 disminuye, ¿no? La admisión en emergencias, estamos viendo de 3 a 5 niños por día, bajó a 1 a 2 por semana. Y esto igual, ¿no? Se debe a todo lo que habíamos mencionado, mejoría de la adherencia, mejoría en la calidad del aire, el cierre de las escuelas, y así y esto disminuye, ¿no? La transmisión de virus, el menor contacto con sus compañeros y el aumento también del lavado de manos. Ahora, ¿cuál es al revés? El impacto del asma en la infección por COVID. Ustedes ven en este lado qué es lo que pasa en la infección, que, bueno, se necesita que haya una mayor expresión de
Doctora Asturizaga, creo que se congeló otra vez. No la escuchamos. Hola, Sí, ahora sí. ahora sí. Entonces, el virus no disminuye. eh, no, es que no están viendo la imagen, no me responde la imagen, pero bueno, vamos en lo que se conecta la computadora. El impacto del asma es diferente porque las porque los receptores de la membrana, Pablo, porque los receptores están en los pacientes asmáticos están más bien disminuidos. Entonces, esto favorece a que el virus no se llegue o no llegue a entrar a la célula, ¿no? Pulmonar. También la inmunidad innata está aumentada porque hay una inflamación crónica. Entonces, esta inflamación crónica, estas células inflamatorias favorecen para que la enfermedad no sea tan grave, al igual que la inmunidad adaptativa. Entonces, toda esta situación es una hipótesis que estaría mejorando o protegiendo, entre comillas, para la gravedad en el paciente asmático debido a la inflamación crónica que tienen secundaria al asma. Y además también se ha visto que en estos pacientes los corticoides inhalados junto con los LABA e incluso la citromicina están jugando en un papel regulatorio de la inflamación, haciendo que disminuya la gravedad de la infección por SARS-CoV-2 en estos pacientes. Por lo tanto, pues el impacto del asma no es el impacto del asma en la infección por COVID no es como tal un factor de riesgo, a no ser que el asma no esté controlado o sea un asma severo. ¿Qué es lo que se sugiere? Pues continuar con el tratamiento de mantenimiento, es decir, corticoide inhalado, corticoide oral si es necesario. Los controles de rutina están suspendidos, por lo menos en asma leve y moderado controlado. Esto quiere decir que son los pacientes que no han visitado emergencias, que no han recibido un ciclo de corticoides orales o no han recibido hospitalizaciones en los últimos 6 meses o 2 o más exacerbaciones en el último año. Además, debemos priorizar la atención en los pacientes que tienen gravedad, ¿no? En los pacientes que han estado visitando urgencias, que han estado usando corticoides orales. Esta priorizar atención puede ser por medio de telemedicina o si es necesario tiene que ser una visita normal. Y por lo tanto las espirometrías pues están suspendidas por el momento. Esto todos los pacientes con asma siempre tienen que tener su plan de acción, tienen que saber qué corticoide oral tienen que tomar, no está contraindicado en los pacientes con asma que puedan recibir corticoides orales. Siempre teniendo en cuenta que sean ciclos cortos y dosis bajas, evitar el uso de nebulizadores por la formación de los aerosoles, siempre la elección va a ser el inhalador de dosis medida con el espaciador, no se comparten aerocámaras y como si la crisis es leve, se puede hacer por telemedicina o moderada o severa, considerar realizar las pruebas de COVID porque puede ser muy similar la sintomatología. Algo que les mencionaba, ¿no? El papel de los corticoides inhalados con el LABA, lo que hacen en el paciente asmático es disminuir la replicación viral y también al disminuir la inflamación, o sea, al tener esta inflamación crónica, mejora disminuye la replicación y disminuye la formación de citocinas, mientras que en el paciente no asmático darle el corticoide inhalado
puede que no mejore, ¿no? Puede que nos ayude más bien a tener mayor replicación viral y por lo tanto mayor inflamación, mayor síntesis de proteínas. Entonces, el corticoide inhalado en el paciente asmático actúa de una manera, pero mientras tanto en el paciente no asmático no está indicado. Para concluir, los puntos claves entonces serían pues que las infecciones virales, no solamente en la infección por SARS-CoV-2, sino en general son gatillos de exacerbaciones de asma, pueden ser muy similares la clínica. Entonces, es importante en algún momento, si hay alguna sospecha de COVID, hacerle las pruebas rápida, la PCR, o si, bueno, si fuera el caso, una prueba rápida. Lo más importante es el buen control para evitar o para aumentar el riesgo de la infección. Esto va en relación a la adherencia, a la técnica adecuada y evitar los alergenos, evitar las nebulizaciones y, bueno, los corticoides orales estarían indicados en caso de exacerbación. Eso es todo y doy paso a Ramiro Cabrera con tabaquismo. Muchísimas gracias, doctora Asturizaga. Muchas gracias, doctor Vilca. Estamos esperando al doctor Cabrera desde Santa Cruz. Adelante, doctor. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Muy bien, voy a darle compartir pantalla. Permítame un segundito a ver si no hay... Muy bien. Bueno, yo soy Ramiro Cabrera, soy neumólogo pediatra y en esta temporada nos hemos estado dedicando a coronavirus en pediatría. Hemos tenido la oportunidad de inaugurar un departamento, el cual consta de 5 camas de terapia intensiva y 6 camas de cuidado intermedio. Es bastante poca la literatura que ha sido descrita en relación a patología coronavirus y pediatría, porque como si se dan cuenta, el coronavirus y la pediatría no son enfermedades que tengan mucho que ver, ¿no? Se los pongo en perspectiva. ¿Han visto la serie de casos que he descrita? Describen 40 muertos, 60 muertos en pediatría, en cortes muy gigantescas, ¿ya? Para darles una información general, dengue ha matado en Santa Cruz de la Sierra por lo menos a 90 niños en el periodo enero-marzo 2020. Así que es para el tema del impacto que tiene realmente desde un punto de vista epidemiológico. No estoy desmereciéndolo al coronavirus. A la inmensa mayoría del coronavirus, de niños con coronavirus les va muy bien. El problema está a ese pequeño grupo de niños que les da coronavirus y les va súper, súper mega mal. Entonces, en general los niños tienen poca frecuencia de tener enfermedad subyacente. La mayoría de los niños que nosotros conocemos, pues no hay niños con diabetes tipo 2 o niños con enfermedad pulmonar crónica. En general, nosotros los especialistas nos toca ver, pero no es lo frecuente, ya a diferencia de los adultos, ¿no? Es muy frecuente ver adultos con diabetes, con EPOC, con fibrosis pulmonar, etcétera. ¿Ok? En segundo lugar, la patogenia del coronavirus todavía es nueva, todavía estamos aprendiendo. El que diga que es experto en coronavirus nos está mintiendo. Seguimos aprendiendo día a día, para bien y para mal, como decía mi profesor, el doctor Pérez Fernández, son los crímenes del tiempo, ¿no? ¿Cuántas cosas nos estaremos equivocando ahora y luego resultó que no era así? Entonces, existe una diferencia en relación a la gravedad entre el adulto y el niño. ¿Ok? Han hecho este estudio en una serie de casos sobre autopsias, donde compararon infección por coronavirus e infección por influenza, en el entorno de patología de adultos, porque he buscado en internet y por todo lado en autopsias pediátricas y coronavirus y no he encontrado publicaciones. No están haciendo todavía autopsias a niños, o por lo menos todavía no lo han reportado. ¿Y qué diferencias encuentran entre la infección por coronavirus
versus la infección por influenza en estas autopsias. 3 características distintivas. 1, trombosis vascular. Entonces ya no es misterio que los pacientes presentan microtrombos y por eso tanto el tema del dímero D y la heparización y demás cuestión. Lo segundo, un daño endotelial, y este daño endotelial finalmente termina en la angiogénesis, producción de nuevos vasos. En el universo de la neumología general, la enfermedad pulmonar crónica y los pacientes que tuvieron el EPOC del viejo asociado a coronavirus, pues les fue mal. Y ahora aumentémosle eso a fumar. Entonces, razonablemente, y a partir de varios estudios originales, el tener EPOC del viejo más fumar realmente incrementa bastante más el riesgo de morir en el contexto de coronavirus. Y ahí nos surgen preguntas, ¿no? Nosotros vemos cada vez más a niños que fueron prematuros, que tienen lesión pulmonar asociada al ventilador. ¿Y qué con estos niños? Realmente no hemos visto en la práctica habitual pacientes con antecedente de EPOC y el desarrollo de una patología por coronavirus más grande, pero pues es alguna línea de investigación que necesariamente va a tenerse que hacer. Y finalmente, ¿cuál es el impacto del humo del tabaco durante la cuarentena? A ver, yo me pongo a pensar, en mi vida el coronavirus prácticamente no ha cambiado mi rutina, yo sigo saliendo a la misma hora y sigo llegando a la misma hora porque sigo trabajando lo mismo. Pero y en las personas que están en la calle, en el día a día, que sí guardaron la cuarentena, ¿cuántas personas están fumando en sus casas delante de niños? ¿Ya? En general asumimos que se fuma mucho. Causa más de 8 millones de muertes, el tabaco causa más de 8 millones de muertes a cada año, ¿ya? Y los fumadores tienen un mayor riesgo de infección grave por coronavirus debido a una función pulmonar deficiente, infecciones cruzadas y problemas de higiene, ¿ya? Fumar tabaco, ya sea cigarrillos, los cigarrillos electrónicos, incluso las pipas de agua, producen humo exhalado, estornudos, y es más, se propone como otra forma de transmisión del virus el fumador que puede ser activo o pasivo. ¿Ok? ¿Cómo le están pasando nuestros niños con enfermedad crónica y COVID? Pues le están pasando mal, ¿no? Porque si bien el coronavirus no afecta realmente numéricamente tanto como lo hace al adulto, no necesitamos hospitalizar a tantos niños, los hospitales han cambiado totalmente su rostro, ¿ya? Tanto el acceso a la atención, la posibilidad de tener una consulta por otra patología, realmente es una cuestión muy compleja. Entonces, los padres de niños que viven con enfermedades crónicas se han vuelto una población vulnerable y no por enfermedad, no por estar enfermos. Entonces, tenemos que entenderlo en su real magnitud. Imagínense el concepto de seguridad alimentaria en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos donde no hay trabajo. Imagínense un hogar tóxico, violento, en el cual la gente no puede salir de casa y padres violentos. Y la víctima al lado del monstruo, ¿no? Negligencia, abuso, explotación, colapso de los servicios de salud, un total caos. Si bien los niños podrían no sufrir síntomas peores de COVID, son millones de niños que podrían estar en riesgo debido a todo lo que implica la pandemia, el desborde de los sistemas de salud y el tema de recursos económicos. El coronavirus, varios estudios han mostrado que el confinamiento puede producir sintomatología depresiva, insomnio, irritabilidad, agotamiento emocional, ¿no? Y esto va a tener un impacto. La cuarentena en sí, no estoy hablando mal de la cuarentena, yo pienso que en su momento ha sido una actitud que nos ha permitido, nos ha regalado 100 días en el cual nosotros hemos podido implementar una terapia intensiva que actualmente está pues dando la batalla. Sin embargo, esta cuarentena, sobre todo en los pacientes más vulnerables, genera conflictos en el hogar. A su vez,
contacto con el humo del tabaco. ¿Cuál es el impacto pues, que sufren los pacientes en términos de salud mental? Porque ya nos ponemos a hablar de esa esfera. El impacto lo tiene la persona que tiene coronavirus. A las personas que tienen coronavirus debe ser un susto de muerte no saber si se van a morir o no se van a morir porque tienen coronavirus, ¿no? Es una cuestión que definitivamente te va a complicar. ¿Cuál es el impacto en el personal de salud? ¿Ya? O sea, por un fenómeno, yo creo que asociado a la suerte, en Santa Cruz temporalmente tenemos más casos que en otros departamentos. Sin embargo, por cómo se está comportando, y lo que nos decía el amigo Nelson Vilca, por cómo se está comportando la pandemia a nivel local, en La Paz se están disparando los casos. Yo pienso que muy pronto van a ir reportando el alto número de casos de pacientes pediátricos con problemas asociados al coronavirus, y esto pues impacta en la salud mental de los profesionales. Ya es realmente muy difícil estar atendiendo al niño y no saber, oye, ¿será que por atender a este niño en particular yo me voy a enfermar y voy a ser parte de la lista de los 100 médicos que se murieron por coronavirus en Bolivia? Y finalmente, ¿cuál es el impacto que tiene el coronavirus en la enfermedad, en personas que puedan tener enfermedad mental? Y estamos utilizando muchísimo corticoide. Acordémonos que los corticoides de manera prolongada pueden afectar también la salud mental. El niño en sí no le teme al COVID, pero este tema del encierro y la depresión y todo esto sí podría estar asociado a problemas futuros en relación a funciones superiores y dificultad del aprendizaje. Realmente este periodo del confinamiento es una situación que le toca vivir de manera más dura a los niños. Finalmente, ya para retornar hacia lo que queremos hablar del estudio, en este estudio multicéntrico que involucra más de 80 hospitales, admitieron 42 niños a terapia, 48 niños a terapia intensiva. ¿Ok? Y podemos ver que en general la gravedad fue asociada a muy pequeños y se hace una cintura en los niños de preescolares, y en los niños escolares vuelve a elevarse la cantidad. Y esto más o menos estamos viendo nosotros. En el Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez, en el periodo abril-agosto de 2020, hemos tenido 34 niños internados en terapia intensiva del servicio COVID. De estos niños, nuestra estancia hospitalaria en terapia intensiva es de 11 días. Hemos tenido 12 óbitos. Ahora, de los 34 pacientes, 8 fueron desnutridos graves, 6 pacientes tuvieron patología oncológica, 5 pacientes tuvieron patología neurológica preexistente, 2 pacientes tuvieron cardiopatía congénita, tuvimos un niño con insuficiencia renal que dializamos y un niño con síndrome de Down. Sin embargo, quiero que llame la atención de ustedes que 1/3 de nuestros niños no tenía patología previa. Y estos niños casi todos han estado asociados a Kawasaki, a PIMS, a CHOC. Entonces, tenemos por un lado paciente crítico con factor de riesgo de lo que estamos mencionando, sobre todo tenemos un montón de desnutridos o ese tipo de patología crónica, cardiópatas, y en el otro escenario tenemos niños sin patología previa que desarrollan formas graves de infección por SARS-CoV-2. ¿Ok? En este punto le cedo la palabra a mi amigo Nelson Vilca para que esta información todavía es preliminar al día de hoy, pero quiero que Vilca les muestre cómo estamos en los resultados a nivel nacional. No, le cedo el micrófono a mi amigo Nelson. Gracias, bro. Ahora préstame tu pantallita. Creo que ponle compartir pantalla y va a compartir tu pantalla. A ver, yo voy a dejar de compartir la mía. Ahí está, ya pueden ver, ¿no? Bueno, esto es lo que decíamos, el análisis preliminar de estos 101 niños entre lo que es Santa Cruz y La Paz, ¿no? Esto es de hace un mes atrás, ¿no?
Lo que, lo que Ramiro decía realmente es que los niños con una condición de base, como podemos ver acá, acá tenemos los niños en 3 grupos, los ambulatorios aislados, hospitalizados y cuidados intensivos. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? Que los niños con una condición de base, toditos se han ido a la terapia intensiva. ¿Verdad, Ramiro? No estoy equivocado, es lo que acabas de reportar también en tu casuística, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto y Ujú. nosotros hemos hecho una comparativa entre La Paz, Oruro y Santa Cruz. Entonces, no importa que seas de la altura o del llano, si tienes una condición de base, la posibilidad de que tú te vayas a terapia intensiva es muy alta. Esto imagino que ha motivado la charla en la que nos podemos nosotros referir a los problemas crónicos. Y como Adriana ya lo ha dicho, sí el asma, pero el asma severo es como un factor de riesgo, ¿no? Y también dentro de los artículos descritos respecto a factores de riesgo, ¿no? Básicamente se refiere mucho a asma severo. Hemos tratado de buscar otras condiciones y también nosotros dentro de este estudio, esas condiciones de base, todavía no lo hemos podido clasificar por grupos, por ejemplo, porque la estadística todavía no nos está dando para ello. Esperamos que terminando la recolección de datos podamos ofrecer datos más precisos que puedan ser más orientadores para la sociedad. Gracias, Ramirito. Muy bien, creo que eso es todo lo que podemos platicar sobre el tópico que nos han invitado a hablar. Entonces, pues yo creo que ya es tiempo para las preguntas, ¿no? El doctora Inge, para que usted pueda moderar. Muchísimas gracias a los 3 panelistas y felicidades por las hermosas, muy informativas charlas. Creo que por hablar en nombre de todos que hemos aprendido mucho y que nos hacen pensar en muchos aspectos que tal vez no pensamos en el trabajo diario. Y felicidades por el grupo de trabajo de estudio, ¿no? Creo que es sumamente importante para no seguir diciendo es que no hay datos, no sabemos. Felicidades. Respecto a las preguntas, algunas preguntas ya han sido respondidas por el doctor Vika, muchas gracias. Hay una pregunta, por ejemplo, que dice, ¿por qué los niños desarrollan menos la enfermedad en comparación con los adultos? Pues ahí se teoriza bastante, si me permiten hablar en relación a eso, pero yo creo que la respuesta más honesta es no sé. En relación a que no se han hecho autopsias en población pediátrica, buscándoles realmente cuál será esa causa que sí o cuál será esa causa que no. ¿No? Hablan de que tendrían menor cantidad de esos receptores de la enzima convertidora de angiotensina, pero en realidad no hay una cuestión que uno pueda afirmar con propiedad de eso. No sé si Nelson o Adriana pueden decir algo diferente. Bueno, hay muchas teorías al respecto, como dice Ramiro, y eso es cierto, no tiene que ver con los inhibidores de la enzima, de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, también tiene que ver que estos fueran inhibidos por la hipoxemia, haciendo alusión a la altura, también tiene que ver con, con los mecanismos de defensa innata que serían mejores en los niños en relación al adulto, ¿no? Hay otra pregunta de una doctora, una pediatra que trabaja en Tarija, que dice que ha tenido hoy el primer caso pediátrico internado y quiere saber cómo puede enviar datos para ingresar al estudio de Bolivia. Bueno, facilito, puedo dejar mi número, lo voy a poner aquí para todos. Es el 725-25851, un mensajito por WhatsApp y yo con gusto le añado al grupo de estudio, le paso las herramientas y el tutorial de cómo hay que llenar el trabajo de investigación. Muchas gracias. Hay otra pregunta que dice, una vez que los niños pasan el COVID, ¿adquieren inmunidad? Bueno, es lo mismo que se sabe de los adultos, ¿no? Se sabe que adquieren inmunidad porque también producen la IgG y la IgM, pero no se sabe
cuánto tiempo va a durar esta inmunidad. Eso se sabrá a medida que pues se vayan haciendo estudios, se vaya determinando esta situación, si se puede volver a contagiar, no se puede volver a contagiar. Realmente, como dice Ramiro, la forma más honesta, pues es decir, todavía eso no se sabe y eso hay que esperar a ver qué es lo que se van a ir reportando. Pero sí hacen inmunidad, pero no se sabe cuánto tiempo va a durar y si además esta inmunidad también va a ir disminuyendo con el tiempo. Si todos los niños hacen de igual manera, o sea, tienen esta cero conversión, o hay algunos niños que probablemente con alguna patología de base, como alguna inmunodeficiencia, no logran hacer inmunoconversión. Realmente no se sabe todavía cuál va a ser la situación a largo plazo, ¿no? Gracias. Otra pregunta es, ante la sospecha clínica, ¿qué laboratorios pedirían para una confirmación precisa? Ahí va igual lo que decía Nelson, ¿no? La definición de caso. Si es dable hacerle la PCR, pues el estudio indicado o el gold estándar es este. Sin embargo, no hay que olvidar que es la clínica y el antecedente epidemiológico lo más importante para hacer el diagnóstico. No está indicado hacer pruebas de imagen, como tal vez en los adultos que se hace a todos o están haciendo con tomografía. Realmente la indicación de tomografía es muy puntual en el paciente pediátrico y no es una prueba de diagnóstico, por lo menos por el momento. Entonces, teniendo en cuenta la definición clínica, si se puede hacer PCR, se hace PCR. Si estamos ya después del tiempo de los 10 días, se puede hacer el ELISA o una prueba rápida, pero lo que determina es la clínica y el antecedente epidemiológico. Otra pregunta, por favor. ¿Cuál sería para ustedes el primer esquema de tratamiento para pacientes pediátricos? Y otra pregunta relacionada a este tema, el esquema de tratamiento para niños menores de 5 años con patología de base. Bueno, al respecto, ¿no? Debemos recordar, ¿no?, que entre los leves y los asintomáticos, los niños van a sumar 55%. Y de ellos, los críticos van a ser el 5%, ¿no? Entonces, realmente va a ser muy poco porcentaje de niños enfermos. Entonces, en primera instancia, dependiendo, aquí igualito usamos la clasificación de CDK, ¿no? La leve, la fase hipóxica y la de, ¿cómo se llama esta? De hiperinflamatoria, ¿no es cierto? Entonces, en base a este grupo, vamos a actuar. Usualmente en el niño sano con sintomáticos suficiente. Y según lo que encontremos sindromáticamente hablando, el tratamiento va encaminado. Por ejemplo, si este niño hace bronquiolitis, pues como bronquiolitis sintomáticos y como bronquiolitis. Si hace neumonía, como neumonía. Diferente si es un niño con causa de base. En este niño con padecimiento de base, ahí sí le daremos un abordaje más amplio. Aparte del PCR, buscaremos una coinfección. Debemos recordar que hay reportes de coinfección de hasta el 40% asociados a coronavirus. Entonces debemos ver si está relacionado con una coinfección. Debemos ahí pedirle biomarcadores, ¿no? Algo muy útil que nosotros hemos visto, y Ramiro ya no me van a poder dejar mentir, es que la proteína C reactiva, por ejemplo, en coronavirus, se ve marcadamente incrementada. Inclusive en niños que con un hemograma han llegado y no había sospecha tan puntual de coronavirus, la proteína C reactiva estaba incrementada. Es un dato orientador para sospechar en coronavirus en un niño. Una proteína C reactiva que ahora es más accesible que antes, ¿no? Biomarcadores, me refiero a que, por ejemplo, podemos pedir lactato de deshidrogenasa, ferritina, dímero D, proteína C reactiva, procalcitonina, buscando que el niño se haya complicado, ¿no? Pero en lo que nosotros llevamos, en lo que estamos viendo a los pacientes ya hospitalizados, en ese tiempo hemos tenido 2 solamente internados en terapia intensiva. En ellos, en uno hemos usado anticoagulantes,
hemos usado corticoides hemos estado usando en aquellos niños, como dice la literatura médica, o sea, niños que tengan neumonía e hipoxemia, o tengan hipoxemia, a esos niños les viene muy bien el corticoide, y realmente es lo que dice la literatura, van muy bien con corticoide. Ahora, también quisiera ceder la palabra a Ramiro, que ha tenido muchos pacientes allá en Santa Cruz. Gracias, Nelson. A ver, como Nelson nos explica en relación a los escenarios, al paciente asintomático o con patología leve, los mandamos a su casa con paracetamol o ibuprofeno, dependiendo la edad. Punto. ¿Ya? No utilizamos absolutamente nada más. No hacemos mal uso de antibióticos, no les damos vitaminas si lo necesitan, no creemos en la medicina ortomolecular, no. ¿Ya? Nosotros básicamente lo que vamos a hacer es agarrar y darle su paracetamol y mandarlo a la casa con datos de alarma. En el paciente con patología moderada, hipóxica o no hipóxica, el estadio 2, a ese paciente lo has hospitalizado, le has puesto oxígeno y ahí ya entramos en ese territorio de como no hay realmente un tratamiento ya estandarizado, porque a la fecha no hay tratamiento para coronavirus y eso ni modo, así es. Entonces, utilizamos de manera compasiva y con consentimiento informado acitromicina con un antibiótico de amplio espectro y dependiendo la gravedad del paciente, si es hipóxico, corticoides. En el paciente que ingresa a terapia intensiva, todos los pacientes que hemos tenido que han caído a máquina, ninguno ha desarrollado SDRA. No he necesitado reclutarlo al pulmón. En algún caso se pronó algún paciente, pero era más un tema mecánico de aspirar mocos y resolver atelectasias, pero o sea, no hemos necesitado reclutar al pulmón. Lo que sí ha sido importante en la mayoría de los pacientes críticos que hemos tenido ha sido la severa alteración hemodinámica que presentan estos pacientes, con severa disfunción miocárdica. Y es ahí donde nosotros los neumólogos cedemos el paso al cardiólogo, al reumatólogo y al hematólogo, manejo multidisciplinario, en sentido a que este severo estado inflamatorio exige que nosotros inmunomodulemos al paciente, lo tenemos que apagar. ¿Cómo lo apagamos? Vamos a utilizar pulsos de corticoides, hemos tenido la oportunidad de utilizar tocilizumab como un anticuerpo monoclonal, estamos utilizando gamma globulina en los pacientes con CAUA que desarrollan afectación cardíaca. Hemos utilizado milrinona en algunos pacientes críticos. Entonces, realmente el manejo multidisciplinario, pacientes muy graves que requieren un seguimiento por terapistas, pediatras muy estrecho, ha logrado que disminuyamos, que bajemos la mortalidad elevada inicial que hemos tenido. Muchas gracias. Hay dos otras preguntas con relación a diagnóstico y a tratamiento. No, perdón, la de diagnóstico ya fue contestada. El tratamiento, ¿qué opinan de la administración de vitaminas y zinc que es dado de forma empírica por muchos padres? Adri. A ver, no sé, corríjanme. Mi postura, y por lo poco que hemos leído, es que en realidad un paciente bien alimentado no necesita suplementos vitamínicos y realmente estos no van a lograr mejorar el sistema inmunológico. Y si se fijan, lo que nosotros finalmente queremos hacer en el paciente crítico es inmunosuprimirlo. Hemos utilizado hasta ciclofosfamida en algún paciente. Queremos apagar ese estallido inflamatorio que podríamos entenderlo como que sus defensas están muy elevadas. ¿Ya? No sé qué criterio maneja Nelson, Adriana. A ver, lo que pasa es eso en los niños para suprimir, para no confundir en los niños graves, ¿no? En los niños que están con ese estado inflamatorio severo, probablemente con PIMS, que se trata de como de inmunosuprimir, pero no es el caso en todos los otros niños, ¿no? En los otros niños, al contrario, con una buena alimentación, con un buen aporte
de los micronutrientes que deberían estar de manera diaria, se tendría que poder controlar la enfermedad. Son niños sanos. Entonces, bajo ese contexto, bajo esa premisa, es igual, ¿no? Es cuestionable el uso de vitaminas. Del zinc tal vez está un poquito más sustentado, extrapolando con infecciones gastrointestinales o incluso la neumonía, que se ha visto que sí hay un papel en reducción a los días de infección principalmente. Pero bueno, por lo menos esa es la opinión que tengo, ¿no? De todo, tal vez el zinc tenga un poquito más de sustento, pero lo otro realmente es un poco más cuestionable. No sé, Nelson, ¿qué es lo que tú opinas en relación a esto? Bueno, creo que uno de los conceptos es también inmunomodulación, ¿no? Creo que el principio de la administración de zinc, de la citromicina es, por ejemplo, inmunomodulación, ¿no? Ahora debemos recordar que sí los oligoelementos como el zinc y la vitamina D, ¿no? En algún momento han demostrado este efecto. Sin embargo, no hay ahorita un metaanálisis en honor a la verdad, no hay un metaanálisis que nos diga usen acitromicina, usen zinc, usen vitamina D3, que esto está demostrado que funciona, ¿no? Entonces, no podríamos recomendarlo de manera así firme, sólida, con base en la evidencia médica. Perdón, hay una pregunta para el estudio que pregunta, ¿las dermatopatías en los niños, en qué porcentaje se presentó en los niños mayores de 1 año? Puedo contestar eso si quieren. En nuestro estudio hemos visto que como en el 9º a 10º lugar. De hecho, queríamos incluirlo en la definición de caso de las otras instituciones. ¿Te acuerdas, Adri? Queríamos ponerlo en la guía, pero hemos visto que sí está presente, pero no es muy frecuente. ¿Ok? También hemos visto, aparte de las dermatopatías, hemos visto, por ejemplo, uno de los casos que ha debutado con convulsión o Ramirito sin fiebre y tenía coronavirus, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, Entonces, sí, sí. estamos aprendiendo realmente de este virus. ¿Qué les puedo contar? Tenemos un niño con artritis séptica bilateral, ¿ya? Que no tenía neumonía, ha hecho una infección por Staph, ha hecho insuficiencia renal, tenía cultivos positivos de pelvis, de la artritis séptica de estafilococo, tenía cultivos positivos para infección urinaria y era coronavirus. O sea, seguimos aprendiendo realmente de este virus. Otra pregunta que se refiere a las pruebas, si el problema inflamatorio puede seguir aún dando negativo en COVID. Me imagino que se refiere a la reacción, a la inflamación multisistémica, si puede seguir aunque las pruebas de laboratorio son negativas. Creo que es... Dale. Ajá. A ver, adelante, Adriana. No, o sea, el problema inflamatorio. Hay una población muy empática de... No, tú dale. Dale, Adri. No, tú dale porque tú estás en eso. Yo sé qué es lo que vas a... Ok. Sí. Hay una publicación a propósito de esta cuestión, un gráfico muy simpático, no sé si en la presentación de Nelson lo mostró, en esa publicación de Siddiqui nos muestran que al inicio de la enfermedad lo que predomina es el daño que produce el virus en el endotelio o en el epitelio, donde quieran. Finalmente esto tiene un tiempo y el cuadro cede y se va sobre la par a la lesión vascular, a la vasculitis multisistémica que se produce, a este estallido inflamatorio, donde en realidad ya no es la presencia del virus lo que produce el problema, sino es como que el virus llega, enciende ya y se va. Y
ocurre la explosión, el evento inflamatorio, donde ya no tiene ya no está relacionado el virus. Es por eso que para esta fase inflamatoria no tendrían los antivirales mucha utilidad. Siempre me olvido. Una pregunta un poco más concreta. Si un niño presenta vómitos, fiebre y diarrea, ¿es recomendable darle un antibiótico como cotrimoxazol en jarabe? Bueno, yo había respondido esa pregunta. Le había dicho, depende de, ¿no? Debemos recordar los lineamientos, por ejemplo, de diarrea, ¿no? Si son lactantes o lactantes menores, más probabilidad de virus, ¿no? El hecho de tener coronavirus no quiere decir que este niño necesariamente es igual a antibiótico. Depende si tiene respuesta inflamatoria sistémica, depende si la diarrea clínicamente y tal vez apoyada en exámenes de laboratorio está orientada a un proceso bacteriano, sí se puede usar, pero si no, no. Recuerden, otra vez repetimos, el hecho de estar con coronavirus no tiene el significado de que le doy antibióticos sí o sí después de la consulta. Una acotación bien interesante. Nos ha tocado atender a un paciente que desarrolló síndrome hemolítico urémico en el contexto de infección por coronavirus. Un casito que estamos queriendo publicar a propósito de un caso porque nos ha resultado interesante. Realmente, así como Nelson nos dice, el coronavirus nos da afectación multisistémica y esta afectación... A ver, entonces tenemos que pensar, coronavirus, vasculitis. Y hay vasculitis, ¿dónde hay vasos? En toda la economía. Paciente que tiene diarrea fuera del contexto de coronavirus, le das antibióticos, podrías desencadenarle un hemolítico urémico. Ya, entonces, la recomendación en general es el uso racional de antibióticos, incluso a pesar de estar en tiempos de pandemia. Muchas gracias. Y otra pregunta interesante. ¿En el tratamiento pediátrico para COVID se han usado plasma de reconvalescentes? No hemos utilizado Nosotros sí hemos usado. En el hospital de niños. Sí hemos usado, pero otra vez, volvemos al mismo contexto. Paciente con causa de base, en el cual estamos aprendiendo que este paciente con causa de base va a terapia, muere. Concretamente, nosotros hemos usado en un paciente con tratamiento para leucemia, ¿ya? Que era un paciente que tenía neumonía, derrame, su ferritina, su dímero D elevados, febril, ¿no? Hipoxémico, decaído. O sea, ahí el niño tenía 14 años, nos hemos puesto todos de acuerdo y hemos usado con buenos resultados, ¿no? Y dos últimas preguntas, por favor, con referencia a la transmisión. Uno, si la lactancia materna es forma de transmisión, y la otra es, ¿por qué los niños menores de 10 años contagian menos? La Academia Americana de Pediatría todavía recomienda mantener la lactancia materna, que no es una forma de transmisión. Si la madre está contagiada, debe usar sus medidas de seguridad, ¿no? La mascarilla, el lavado de manos, o extraerse la leche, ¿no? Pero no, por lo menos hasta donde yo sabía, no era una forma de transmisión la leche materna. ¿Y cuál era la otra pregunta? No recuerdo. La otra pregunta era, ¿por qué los niños menores... Perdón, mis disculpas. ¿Por qué los niños menores de 10 años contagian menos que los niños mayores de 10 años o adultos? Bueno, al respecto, podemos decir lo siguiente, ¿no? Obviamente, conforme empieza la adolescencia y te conviertes más adulto, ¿no? La signo-sintomatología se parece más a la del adulto. Un punto. El otro punto, para diseminar el virus, hay un concepto muy importante. Ese concepto se llama aerosolización.
O sea, cualquier sujeto que esté tosiendo está aerosolizando partículas de la vía aérea, ¿no? Y eso se transmite, ¿no? Si recordamos la gran diversidad de síntomas, ¿no? En niños, no nos referimos netamente a tos, nos referimos a mialgias, dolor faríngeo, diarrea, ¿no? Pápulas, que son una diversidad de síntomas que no involucran necesariamente aerosolización. Por ende, no son grandes diseminadores. En cambio, sí los más grandecitos que ya tienen más signos, sintomatología parecida a la del adulto. Quisiera contarles la experiencia que hemos tenido nosotros en el hospital cuando tratamos de hacer revisión de caso. Nos hemos reunido ahí en la dirección y hemos dicho, a ver, ¿cuál es la definición de caso que el ministerio nos está dando? Bien leyudos, ¿no? Ok, entonces, fiebre, dolor de garganta, no sé qué. Muy bien, hemos empezado a aplicar esa definición de caso. Estamos hablando muy temprano allá por abril. No sabíamos realmente qué era el coronavirus. Y siguiendo esta definición de caso, hemos identificado asmáticos, alguna bronquiolitis, algún coqueluche por ahí, todos con PCR negativa, ninguno de esos fue coronavirus. Y el primer coronavirus que terminamos identificando fue en un desnutrido que entró por desnutrido y por tener diarrea. Resultado, esa definición de caso no funciona. Producto de esto y de la reunión que hemos tenido con el grupo de neumólogos, hemos llegado a una conclusión razonable al hacer una lectura. No podemos integrar una definición de caso porque los síntomas son muy variables, desde no tener ningún síntoma hasta presentar diarreas o presentar otras cosas más raras. Entonces, como dice mi amigo Nelson, realmente, ¿cuál es la probabilidad de que un pulmón tan chiquitito pueda expandir y aerosolizar en un acceso de tos, a diferencia de un enorme pulmón de 6 litros que al toser va a hacer que llegue mucho más allá hasta la persona que va a ser contagiada? Se me antoja pensar que tiene un comportamiento mecánico esta situación, además de lo que Nelson dice. Ok, muchas gracias. ¿Admiten una última, ahora sí, última pregunta? Que pregunta, ¿qué opinan de la lista de COVID que publicaron las autoridades debido a la cual mucha gente está tomando antibióticos indiscriminadamente? Perdón. Nadie quiere opinar. No, bueno, es cuestionable, ¿no? Yo creo que nadie quiere decir eso realmente. Yo creo que en tiempos de guerra a veces hay medidas que uno, bueno, que se toman por por la situación, y eso no significa necesariamente que las cosas estén bien, y porque están favoreciendo, como dicen, ¿no?, al uso indiscriminado, y realmente la indicación, por lo menos en el paciente pediátrico, para el uso de antibióticos no es en caso leve ni el asintomático. Entonces, si el papá tiene, no significa que al niño hay que darle el antibiótico, ¿no? El antibiótico está indicado en el momento en que nosotros estamos considerando una enfermedad moderada o cuando ya hay una sospecha tal vez de neumonía, para manejarlo bajo el lineamiento de neumonías. Entonces, sí estamos al no aclarar y al no tener este acceso a la salud tan rápido, estamos favoreciendo, ¿no?, este uso indiscriminado, porque no está indicado, especialmente en los niños o asintomáticos, el uso de antibióticos. Nelson o Ramiro. Uh-huh. Acordémonos del concepto de la ¿cómo es la epigenética? O sea, tú no sabes el impacto que va a tener ese jarabito para la tos que le diste, o ese antibiótico que le diste, o lo que sea que le diste, dentro de 20 años en el genoma de la persona a la que le diste una medicación. O sea, la fuerte responsabilidad que cae en el pediatra de dar lo que necesita el paciente
y no dar de más. Hay un artículo para ahí que dice que la bromexina funciona, entonces empecemos a tomar bromexina. Hay otro estudio que dice la marihuana funciona, empecemos a fumar marihuana, ¿no? O de repente algún estudio que dice, no sé, pues que tenemos que de alguna manera dar certidumbre en este terrible escenario de incertidumbre, tratando de utilizar, yo creo que el lineamiento que se propone es bastante razonable. En el paciente crítico, pues vas a tener que utilizar todos los recursos que la ciencia nos ha enseñado al momento, y en el paciente leve o asintomático, realmente no incrementar el estrés que ya tiene esa familia por estar viviendo coronavirus ahí. Bueno, sí, estoy de acuerdo completamente. Bueno, tal vez podemos resumir a lo que acabas de decir, según el sapo, pues la pedrada cuando estás con el paciente en terapia intensiva, ¿no? Bueno, tal vez, bueno, voy a pensar por el buen lado, digamos, ¿no? De las autoridades, ¿no? De repente han escuchado algún artículo que la coinfección es alta y que a lo mejor por ese lado, pero realmente no justifican, ¿no? El uso de antimicrobianos, ¿no? Bueno, por lo menos las vitaminas son hidrosolubles, es decir, se pueden eliminar, ¿no? El colmo hubiera sido que nos digan, ya tomen vitamina A, tomen vitamina K, y todo, digamos, todos hubiéramos aparecido con intoxicación hepática, ¿no? Ahora, también quiero, antes de acabar de responder esto, bueno, para terminar de responder esto, quiero destacar más bien el comunicado que acabo de leer hace unos instantes de la Sociedad de Terapia Intensiva Pediátrica, de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica, ¿no? Quienes han sido claros y concretos respecto al dióxido de cloro en niños, ¿no? No lo usen. No usen dióxido de cloro en niños. Eso es muy importante. Bueno, agradeciendo nuevamente a los tres panelistas y felicitando al doctor Cabrera, al doctor Vica y la doctora Asturizaga, y también al doctor Cristian Roca por el tan importante estudio que están haciendo, justamente para que entre un poco más certidumbre en la gran incertidumbre sobre este virus en niños. Muchas gracias a todo el público, a los panelistas. Y voy a presentar cortito el programa de Resiste Bolivia Telemedicina, que es un proyecto de médicos con los objetivos de asistir, guiar, orientar a distancia a todos los médicos generales o especialistas que así lo deseen en el manejo de casos leves, moderados o graves de pacientes con COVID-19 en Bolivia. Capacitar al personal de salud en temas de epidemiología, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la infección por COVID-19. Actualizar periódicamente en base a evidencia médica sobre novedades, recomendaciones que se generan día a día en el COVID-19 y facilitar el uso de historias clínicas digitales, telemedicina, telesupervisión y telepresencia. Y con eso paso a invitarles a la siguiente charla. Vamos a dar un salto de generaciones. Día viernes, pasado mañana, viernes 7 de agosto, a las 11 de la mañana, hora de Bolivia, se va a dar el tema COVID-19 en el adulto mayor, presentado por el doctor Felipe Melgar, que es médico internista y geriatra. Las inscripciones se pueden hacer a través de la página que ven en la pantalla. Todos los que se han inscrito una vez van a recibir la invitación automáticamente vía email, donde se puede apretar el link. Bueno, terminando, voy a agradecer nomás a parte de todos ustedes al auspicio de estas capacitaciones, a la Embajada Alemana, Amistad y Cooperación Hildesheim Bolivia, Telesalud, al auspicio científico de las Sociedades de Medicina Crítica, Sociedad de Terapia Intensiva, Sociedad de Infectología y Sociedad de Cardiología Filial Santa Cruz y el Programa Nacional de Telesalud. Y con eso les deseo muy buenas noches y me despido.